Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y con la misma emoción que yo siento en este momento. Estoy súper emocionado porque tengo un tema que sé que a muchos de ustedes, mis queridos seguidores, les va a encantar. Prepárense para el chisme, prepárense para la emoción, porque hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las series turcas. Y sí, como lo escucharon. Hoy vamos a hablar de uno de los romances más comentados, queridos y que siguen dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y para ser más específicos, vamos a desentrañar una bomba informativa que ha estado circulando por ahí, que ha encendido las redes y los corazones de muchos. Hande Erçel confirma que Kerem Bürsin fue amor a primera vista. ¡Guau! ¿Se imaginan? Amor a primera vista en la vida real, no solo en la ficción. ¿Será que Cupido flechó a esta pareja en el set de grabación? Y lo mejor de todo, vamos a desvelar la verdad detrás de esta declaración. Vamos a analizar en detalle qué dijo exactamente Hande en esa entrevista, cómo se interpretó, qué pistas y señales teníamos antes, y por supuesto, vamos a repasar, revivir y recordar esa mágica y cautivadora historia de amor que nos cautivó a todos en Love is in the Air. Así que si eres fan de Love is in the Air, si sigues de cerca la vida de Hande y Kerem, si te encanta la moda, el estilo de vida de los famosos, o simplemente te encantan los chismes de las celebridades, este vídeo es absolutamente para ti. Prepárense para descubrir secretos, para recordar momentos inolvidables, para revivir la magia de esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Y por supuesto, para debatir y compartir opiniones en la sección de comentarios. Pero como ya es costumbre y antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en el tema, ya saben lo que toca. Si eres nuevo por aquí, si este es tu primer vídeo, si te gusta el mundo de las series turcas y el entretenimiento, considera suscribirte al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo, no te perderás ninguno de los vídeos que subo, porque aquí hablamos de tus series turcas favoritas, de los actores y actrices que amamos y que nos hacen soñar, y de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento turco. Así que no te lo pierdas. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita para recibir notificaciones y únete a esta comunidad cada vez más grande y apasionada. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos truje. Hande Erçel confirma que Kerem fue amor a primera vista. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Hande? Y lo más importante, ¿es esto algo que nos sorprende, o ya lo sospechábamos, o incluso, lo sabíamos? Todo comenzó con una entrevista reciente de Hande, una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, una entrevista que ha circulado por todo el mundo, donde, en medio de preguntas sobre su vida personal, sus proyectos profesionales y su futuro, le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Hande, como siempre, fue muy abierta, sincera y honesta. Y aunque no dio una respuesta directa y literal de sí, fue amor a primera vista, lo que dijo fue muy revelador. Fue una respuesta que, analizada en profundidad, dejó muchas cosas claras. Ella habló sobre la conexión instantánea que sintió con Kerem. Describió cómo desde el primer momento en que se conocieron, durante las pruebas de casting para Love is in the Air, hubo una chispa, una química innegable, algo que trascendía lo profesional y que se sentía en el ambiente. Mencionó la facilidad con la que congeniaron, la forma en que se entendían, la manera en que se complementaban, tanto a nivel profesional como a nivel personal, algo que iba más allá del trabajo y de las cámaras. Y si bien no utilizó la frase exacta amor a primera vista, sus palabras dejaron claro que hubo algo especial, algo que trascendió la simple atracción física o la profesionalidad. Habló de una conexión profunda, de una complicidad que se desarrolló rápidamente y que sentaron las bases para la relación que luego se convirtió en una de las más queridas, admiradas y seguidas por el público. Hande utilizó términos como conexión, entendimiento, complementariedad, palabras que, si bien no definen el amor a primera vista, sí dejan la puerta abierta a la posibilidad de que algo así sucediera. Ahora, esto es muy importante y me gustaría que presten mucha atención, la forma en que Hande se expresó, la calidez que transmitía al hablar de Kerem, la sinceridad que se reflejaba en sus palabras. Todo apuntaba a que la relación que vivieron fue mucho más que un simple romance de trabajo, más que una simple unión de compañeros de set. Era evidente que hubo sentimientos genuinos, un cariño real, una admiración mutua y una conexión que fue más allá de las cámaras y del trabajo. La manera en que Hande se refería a Kerem C. Con esa mezcla de cariño, nostalgia y respeto,
dejó claro que entre ellos existió algo especial, algo que marcó sus vidas para siempre. Pero, ¿esto nos sorprende? Honestamente creo que a muchos de nosotros, y me incluyo, no nos sorprende en absoluto. Si fuiste fan de Love is in the Air, si te enganchaste desde el primer capítulo, y si tuviste la oportunidad de ver la química que había entre Andy y Kerem en pantalla, era prácticamente imposible no sospechar que algo más estaba pasando en la vida real, que esa magia traspasaba la pantalla y que la conexión entre ellos era mucho más profunda de lo que se veía en la ficción. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas de amor, la complicidad que se respiraba en cada encuentro, todo sugería que estaban viviendo algo muy especial, algo que, tarde o temprano, iba a salir a la luz. Y por supuesto también estaban las fotos, los vídeos, las entrevistas y los rumores que circulaban en ese momento. Cada vez que veíamos a Andy y Kerem juntos fuera del set, la conexión entre ellos era palpable. Se veían felices, radiantes, cómplices, enamorados. Y aunque siempre mantuvieron cierta privacidad, siempre quisieron mantener su relación alejada de los focos, era evidente que su relación iba más allá de la amistad, que había algo más que los unía. Recordemos, por ejemplo, las fotos que se tomaron en las paradisíacas Islas Maldivas, unas fotos que dieron la vuelta al mundo y que encendieron las redes sociales. O las constantes publicaciones en redes sociales donde se dedicaban mensajes llenos de cariño, afecto y admiración mutua. O las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, donde hablaban de su admiración y respeto, donde no escatimaban en halagos. Todos estos detalles en conjunto pintaban un cuadro muy claro: Andy y Kerem estaban enamorados, o al menos, se estaban dejando llevar por una conexión muy fuerte y especial. Así que cuando Andy habló sobre la conexión instantánea, sobre la química, sobre la complicidad y sobre ese entendimiento que surgió desde el primer momento, no estábamos escuchando algo completamente nuevo, algo desconocido. Estábamos en realidad confirmando algo que ya sospechábamos, algo que ya sentíamos, algo que ya sabíamos en el fondo de nuestros corazones. Estábamos escuchando la verdad, contada por la propia Andy. Y eso, para los fans, para los que seguimos su historia, fue un regalo, una confirmación de lo que habíamos sentido desde el principio. Ahora hablemos un poco de Love is in the Air, y de cómo esta serie fue el punto de encuentro, el catalizador, de Andy y Kerem. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, y sé que son pocos, Love is in the Air es una comedia romántica turca que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven talentosa y soñadora que tiene como objetivo convertirse en una arquitecta paisajista de renombre, y Serkan Bolat, un exitoso, atractivo y a veces distante empresario. Eda y Serkan se conocen por casualidad, en un contexto de malentendidos y situaciones divertidas, y para llegar a un acuerdo que beneficie a ambos, se ven obligados a fingir una relación. Pero como era de esperarse en una comedia romántica, la ficción se convierte en realidad, y poco a poco, sin darse cuenta, ambos terminan enamorándose, enfrentando obstáculos, superando desafíos y demostrando que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Love is in the Air conquistó a audiencias de todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la innegable química, a la conexión, al magnetismo que existía entre Andy y Kerem. Su conexión en pantalla era innegable, palpable, y supo cautivar a la audiencia desde el primer episodio. Los fans, que siguen esperando un reencuentro, se enamoraron de la pareja, de la historia, y de la magia que emanaba de la pantalla. Y es que la serie no solo nos contaba una historia de amor, sino que también nos regalaba momentos de humor, de drama, de emoción, de suspenso y de muchísima complicidad. Era una serie que tenía todos los ingredientes para convertirse en un éxito, y así fue. Y todo esto gracias a la increíble interpretación de Andy y Kerem, quienes lograron transmitir la esencia de sus personajes, quienes lograron encarnar a Eda y Serkan, y hacer que nos enamoráramos de ellos, de sus miedos, de sus sueños, y de su amor. Pero volviendo al tema principal, la supuesta y no tan supuesta confirmación de Andy nos lleva a reflexionar sobre la magia, el misterio y la realidad del amor a primera vista. ¿Existe realmente? ¿Es posible enamorarse de alguien al instante? ¿Puede una simple mirada, un primer encuentro, detonar un torbellino de emociones y sentimientos? La ciencia, por un lado, nos dice que el amor a primera vista es, quizás, más una atracción física y emocional que un amor profundo y duradero. Que en realidad, lo que experimentamos al principio es una intensa atracción, una fuerte conexión, una chispa,
pero que el amor verdadero, ese amor que perdura en el tiempo, se construye con el tiempo, con el conocimiento mutuo, con la experiencia compartida, con la paciencia, con la comprensión y con el trabajo constante. Pero por otro lado, hay muchas historias de amor, historias reales y de ficción, que comenzaron con una chispa instantánea, con una conexión inexplicable, con un flechazo. Historias donde dos personas se sintieron atraídas desde el primer momento, donde una mirada fue suficiente para encender la llama, y que a pesar de las adversidades, de las diferencias y de los obstáculos, lograron construir una relación sólida y duradera. Quizás lo que Ande experimentó con Kerem fue precisamente eso, una conexión instantánea, una chispa inicial, un flechazo que luego, con el tiempo, la convivencia y la experiencia compartida, se convirtió en un amor profundo y sincero. Un amor que, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la vida de los fans. Un amor que demostró que a veces el destino tiene sus propios planes, y que el corazón puede enamorarse en el momento menos esperado. Y es que el amor a primera vista, o la conexión instantánea, no tiene por qué ser el inicio de una relación perfecta y para siempre. A veces es simplemente el comienzo de una aventura, de una experiencia que nos enseña, que nos hace crecer, que nos deja recuerdos inolvidables, que nos marca para siempre. En el caso de Ande y Kerem, aunque su relación no haya terminado en matrimonio, aunque hayan seguido caminos separados, está claro que fue una experiencia significativa para ambos. Les permitió conocerse, aprender el uno del otro, compartir momentos especiales y crecer como personas, tanto a nivel personal como profesional. Y sin duda les dejó un recuerdo que atesorarán por siempre, un recuerdo que a pesar de todo, les saca una sonrisa cada vez que lo recuerdan. Ahora bien, la gran pregunta, la que todos nos hacemos, ¿qué podemos esperar del futuro de Ande y Kerem? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Se reconciliarán? ¿Volverán a ser pareja, como tanto anhelan los fans? En el mundo del espectáculo, en el mundo del amor y de la vida, nunca se sabe. Las relaciones pueden cambiar, las personas pueden evolucionar, el tiempo lo cura todo, y el destino siempre tiene sorpresas preparadas, giros inesperados, finales felices y también, tristemente, finales que no son lo que esperábamos. Lo que sí sabemos y lo que es importante destacar, es que ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Ande sigue cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero con proyectos de cine, televisión, modelaje y campañas publicitarias. Es una de las actrices más reconocidas y admiradas de su generación, y su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono. Kerem también continúa trabajando en proyectos interesantes, demostrando su talento como actor, productor y, por qué no, como empresario. Ha demostrado su versatilidad y su compromiso con el trabajo, y ha logrado consolidar una sólida carrera. Quizás en algún momento sus caminos vuelvan a cruzarse en el ámbito profesional. Quizás en el futuro decidan volver a ser amigos, a retomar esa amistad que tanto los unió, o incluso a intentarlo de nuevo, a darle una segunda oportunidad al amor. Pero por ahora lo importante es que ambos están felices, enfocados en sus vidas, y siguen adelante construyendo sus caminos. Lo que sí podemos afirmar con certeza, y es la conclusión de este vídeo, es que su historia de amor, aunque haya terminado, aunque ya no estén juntos como pareja, sigue siendo un tema de interés para muchos. Y es que el amor que se vivió en Love is in the Air, y que trascendió la ficción, nos demostró que el amor, a veces, es un flechazo, una chispa, una conexión que te cambia la vida para siempre, una experiencia que te marca y que te enseña. Nos demostró que el amor puede nacer en cualquier lugar, en cualquier momento, y que puede ser tan intenso y apasionado como el que vimos en la pantalla. Así que, para concluir, podemos decir que Hande Erçel confirmó lo que muchos de nosotros ya sospechábamos, que Kerem Bürsin fue, para ella, amor a primera vista. Una conexión instantánea que inició una hermosa historia de amor, que nos cautivó a todos, y que, aunque haya llegado a su fin, dejó una huella imborrable en nuestros corazones, y un recuerdo que a pesar del tiempo, sigue vivo en la memoria de los fans. Y ahora, para despedirnos, me gustaría agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. Espero que esta historia, una de tantas que nos regala el mundo de las series turcas, los haya hecho reflexionar, soñar y, por qué no, creer en el amor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fue realmente amor a primera vista? ¿Creen que la química entre Han y Kerem traspasó la pantalla? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o en la vida real? ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos, saber lo que piensan y compartir opiniones con ustedes. Me encanta saber que estamos conectados a través de esta pasión por las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es completamente gratis. Y no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Tenemos muchos temas interesantes por explorar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.